bueno, seguimos este país bastante conflictivo con el tema económico. Y no cabe duda que el presidente de la Nación busca culpables a la actual crisis económica, eso no hay ninguna duda. Primero la guerra, que me acuerdo que decía que le declaramos la guerra a la inflación, bueno, lo estamos perdiendo por goleada. Después la pandemia, o cualquier cosa que le saque la responsabilidad de asumir que se están equivocando con este desastre económico. Y bueno, en estos días, como pasa cada tanto, le tocó el turno al campo. La culpa tiene el campo, porque los productores especulan con el dólar, dice el presidente, almacenando 20.000 millones de dólares y no los liquidan esperando mejor rentabilidad. Un número totalmente Arbitrario, ¿no? sí, que no tiene asidero con la realidad, pero aún cuando fuera así, eh, se equivoca en el concepto, ¿no? Me parece que el gobernador de Santa Fe ayer fue muy criticado por los medios nacionales oficialistas la decisión de Perotti de cuestionar, bueno, en realidad fue el ministro Costamaña, pero de despegarse de esta opinión del gobierno. Lo mismo hizo Schiaretti, y fue criticado, pero en realidad me parece que le pone un poco de sentido común desde algún lugar oficial a lo que está pasando con el campo, ¿no? La verdad que la política no tiene idea de cómo funciona el campo. Totalmente. Bueno, para que nos cuente qué siente el sector ante tamaña acusación, estamos en contacto con el doctor Ignacio Mántaras, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe. Doctor Mántaras, Jorge Ferraz y Gustavo Sánchez Romero de REC los saludan. ¿Cómo está? Gustavo, Jorge, ¿cómo andan ustedes? Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias por la comunicación. Bueno, ¿qué decir, no? ¿Qué dice el presidente? ¿Cómo tomaron ustedes como sector del campo estas declaraciones del presidente, Mántaras? La verdad que escuchaba tu introducción y es tal cual, ¿no? Es un presidente que elude sus responsabilidades y culpa al gobierno anterior, después la pandemia, después la guerra y ahora nos toca a nosotros. En realidad a nosotros nos toca desde el primer día porque hubo sistemáticamente como un desentendimiento con el gobierno, si bien hay buen diálogo, o hay diálogo, no sé si calificarlo de bueno, pero hay diálogo institucional. Pero claramente desde Capital Federal y desde la Casa Rosada no se entiende a la ruralidad. Digamos, entiendo que ese es tal vez el principal problema. En este caso puntual es tan, no sé cómo calificarlo, pero yo creo que ni siquiera lo dijo convencido. Claramente es un discurso político donde estamos todos los argentinos a merced de esta interna en el frente de todos, en el partido gobernante, con un ala más radicalizada y otra ala tal vez no tanto, y el presidente ha querido congraciarse con ese sector más radicalizado, acusando al campo de los responsables de la inflación y de la escasez de divisas, etcétera, lo cual es un disparate. Digamos, el campo, digo el campo usando la terminología, ¿no? Es más complejo, ¿no? Por ahí se simplifica y en el campo se mete todo, ¿no? Es una gran bolsa donde entran desde un chacarero, un pequeño productor, un tambero, la gente que vive, los empleados, hasta las multinacionales, ¿no? En el campo entra todo, ¿no? Tal vez fue un mensaje dirigido a las multinacionales o no, porque parte de los granos los productores ya lo han vendido, no están en potestad de los productores, sino que ya están sí, están en las cooperativas, están en las cooperativas, están en los... Sí. Exactamente, entonces tal vez el mensaje a lo mejor iba también dirigido a esas empresas o a las mismas multinacionales, que son las que a veces son las 6 o 7 que se juntan con el gobierno y cuando necesitan divisas le liquidan los dólares que necesita el gobierno. Digamos, pero esas multinacionales, Ignacio, arreglaron siempre con el gobierno, como también arreglaron las aceiteras en su momento. Fácil. Exacto, sí, es un gobierno que le gusta trabajar con los grupos concentrados. Pasó en el tema carnes hace un año, ¿no? Donde con el grupo agroexportador más importante armó todo el desbarajuste, desarticuló todo el esquema ganadero, puso en vilo a todos los ganaderos del país por el pedido de un grupo muy concentrado. Bueno, y lo mismo pasó con el fideicomiso de trigo. Exactamente, y con el de maíz, digamos. No, es un estilo de negociar o apretar o pactar con determinados grupos, pero siempre el actor que le gusta a la hora de atacar al gobierno es el campo, ¿no? Y ahí nos meten en la bolsa todo y nos toca a las entidades que representamos productores salir a fijar posición. En este tema puntual,
no sé si está mal informado o entiendo que ha sido deliberado por esto de congraciarse con un sector, pero lo que es granos, en lo que es cereales y oleaginosas, llevamos liquidados este primer semestre 19.145 millones. Es un récord. Hoy se publica un informe. Es el doble del promedio de los últimos 15 años, ¿no? Entonces, justamente es tan burdo el comentario del presidente, porque justamente es el segundo año fue el año pasado, o sea, los 2 años donde el agro liquidó más divisas en un primer semestre fue el año pasado y en este, que tiene que ver también con la pérdida del valor del peso, ¿no? Y con que cada vez los productores requieren liquidar más granos anticipadamente para encarar la campaña siguiente. O sea, una cuestión también de no menor, digamos. O sea, los productores tenemos que anticipar nuestras liquidaciones. El productor, sobre todo agrícola, hace sus ventas para comprar los insumos de la campaña siguiente, ¿no? Eso creo que está claro. Acá no hay que nos ponemos de acuerdo todos los productores para especular contra un gobierno, sino cada productor se para sobre sus granos y va vendiendo, transformándolo en insumos para la próxima campaña, para volver a invertir, ¿no? Estos 2 últimos años esas ventas han sido anticipadas, por eso los dos primeros semestres del año pasado y de este año las ventas han sido descomunales, porque los productores requieren vender más granos porque su producido vale cada vez menos, ¿no? Entonces, la verdad que inclusive ha puesto a la luz algo que es tan evidente y malintencionadamente, por eso ha molestado a todos, ¿no? Ignacio, bueno, hoy publica el profesor Dante Romano de la Universidad Austral un minucioso informe donde asegura que el campo liquidó 19.100 millones de dólares a julio, es decir, hasta junio, y que quedan por exportar solamente unas 15 millones de toneladas de maíz y 30 de soja, que no serían más de 13.000 millones de dólares, de las cuales algunas ya están colocadas en las empresas o en las cooperativas, así que el dato también es... por los informes, es así, por los informes como que el maíz y el trigo ya está prácticamente vendido, no están en poder de los productores, queda muy poco y queda algo de soja, digamos, ¿no? Por eso entendemos que es un mensaje, primero para eludir sus responsabilidades. Yo creo, por lo personal, que es de mal gusto, ¿no? Hasta es como de mediocre esto, de culpa al otro, de mis incapacidades, ¿no? El problema de la inflación, yo creo que a nadie le cabe culpa al campo, digamos, ¿no? Acá hay un problema grave que no ha sido provocado por ningún sector productivo. Digo el campo, pero para cualquier sector productivo, todos saben, cualquier empresa lo que reniega con la inflación, cualquier contribuyente, cualquier ama de casa reniega todos los días con la inflación, por lo cual, bueno, es un tema a resolver en vez de generar los consensos con sectores productivos o con la misma oposición para ver cómo salimos de este atolladero. Adopta un estilo de confrontación que no lo compartimos. Argentina no está para las confrontaciones y para las insinuaciones, porque fue peligroso la expresión, digamos, ¿no? Él convoca a enfrentar, convoca a aquellos que guardan los granos, vayan y rompan los silodolces. Se movilizan. Necesita... Exactamente. Sí, hoy ya hubo un caso... Sí, hoy ya hubo un caso de rotura acá en Casilda, cerca de Casilda, ¿no? Entonces es una instigación, digamos. Entonces la verdad que un presidente esté provocando una confrontación no nos cabe, ¿no? Ignacio, Gustavo le habla, porque para diferenciar las voces, digo Gustavo Sánchez Romero. Hubo algunos rumores acerca de la posibilidad, de hecho aún se espera algún anuncio en ese sentido, de la posibilidad de un desdoblamiento cambiario para darle un 20, un 30% de lo que tiene que liquidar el campo a algún dólar financiero y que el resto se mantenga en un dólar oficial. Pero también hubo rumores acerca de que la mesa de enlace y algunas entidades se habían opuesto a esta decisión. ¿Verdaderamente ustedes tuvieron alguna propuesta de este desdoblamiento? ¿Expresaron alguna posición al respecto? No nos consta, por lo menos a las entidades de segundo, yo participo en CARFE y de tercer grado, como la Rural de Santa Fe, a nivel CRA, hoy a reunión de mesa CRA, pero no nos consta oficialmente, formalmente, los presidentes con los cuales hay un diálogo muy estrecho, los presidentes de las entidades de la mesa de enlace, a ninguno nos han transmitido esta propuesta, esta idea que circuló por estos días, así que formalmente o oficialmente son solo comentarios o bombas de ensayo, no sabemos si será una realidad. Puede ser una alternativa o no, la verdad que no tenemos opinión sobre ese tema.
Los productores que guardan granos lo hacen por lo que te dije, básicamente porque si quieren encarar la campaña gruesa y tienen que hacer gastos en agosto, septiembre, octubre, va a colocar las ventas el momento más próximo a esas fechas para transformarlo en insumos a ese momento. Sí, se modifica algún escenario en la actualidad que le permita acceder a insumos de la manera más eficiente, digamos, vendo menos granos para acceder a la mayor cantidad de insumos, lo va a hacer. Son decisiones empresariales individuales que cualquier productor lo hará, digamos. ¿Y a usted le serviría hoy aunque sea que un porcentaje de la liquidación se la ponderen a un valor más cercano al dólar? Yo no soy más agricultor hace un tiempo, hacía ganadería, pero entiendo que algún agricultor, si la ecuación le sirve, digamos, ¿no? Que si por mi cantidad de granos que tengo hoy, a partir de mañana, sobre eso me dan un valor mayor en pesos y eso me permite acceder a mayor cantidad de insumos, lo va a hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, eso será, y algún otro dirá, no, inclusive esto es insuficiente, espero a octubre, o porque mucho se da en esto de acceder, vendo granos para acceder a insumos, se da el canje, ¿no? Entonces, siempre se tiene en cuenta los dos precios. ¿Cuánto vale mi grano? Eso es lo que le interesa al gobierno, el valor de los granos, pero nunca se habla de los valores de los insumos, que son dolarizados, ¿no? Lo que es fertilizantes, fitosanitarios, digamos, la misma semilla. Algo otros insumos como el combustible, las cubiertas, tienen alguna incidencia no menor, por lo cual son las dos ecuaciones. A la hora de vender vendo para comprar otro bien y hay que ver los dos valores, no solo el valor de venta, si me van a pagar más lo mío, sino qué va a pasar con el otro bien que yo quiero adquirir para seguir el proceso productivo, ¿no? Por lo cual son decisiones empresariales que tomará cada productor, cada individuo, y habrá que ver si alguna propuesta que pueda generar el gobierno le resulta suficientemente atractiva. Yo creo, igual, yendo a tu pregunta, que la confianza está bastante rota, porque el gobierno ha cambiado las reglas permanentemente, ha sido agresivo con los productores. Pese a eso, los productores, más allá del gobierno de turno, va a seguir produciendo, porque es su esencia. El productor va a querer producir la mayor cantidad de bienes posible para sobrevivir. Ustedes saben que el último censo reflejó que cada vez somos menos productores, cada vez se necesita más escala, por lo cual, para sobrevivir... cada vez también hay cada vez más concentración, Ignacio. Sí, sin duda. Cada vez quedan más jugadores fuera de este partido, digamos. Si toman los últimos 10 o 15 años, hemos ido a un proceso de concentración, se necesita más escala, porque cada vez hay, por presión impositiva, por lo que fuera, cada vez los ingresos que generaba antes una empresa agropecuaria de X hectáreas, ahora requiere sí, pero también pasa en su rubro, ¿no? También pasa en su rubro la ganadería, que hay un proceso de concentración, y en la lechería, que se produce más con menos productores. Cada vez se requieren producir más litros cada predio, y generalmente es con menos productores, y lo mismo pasa en la ganadería. Vamos hacia un esquema de concentración, porque, digamos, hay que tener espalda, y hay que tener espalda sobre todo en las épocas malas, ¿no? Bueno, cuando pero eso es sequía, o hay inundación, ahí el Estado está ausente realmente. Eso es preocupante también de parte de las entidades, las entidades deberían encontrar algún esquema para que la diáspora del campo sea menos dramática para muchos productores. Sí, es parte de nuestra, es el centro, el eje de nuestra acción gremial. Justamente cuando hablamos de proteger productores, para algún ideario es porque somos egoístas, porque nos interesa nuestros recursos, nuestra renta exclusivamente. Cuando hablamos de proteger productores, porque protegemos la ruralidad. Estamos convencidos, los que estamos en las entidades, que este país requiere de mucha gente viviendo en el interior, en los pueblos. Todos saben lo que tracciona el campo en cada pueblo. Y mientras más gente tengamos viviendo en los campos, mejor. Ahora, si no tenés caminos, si no tenés conectividad, si no tenés educación, recuerden que en la pandemia hay escuelas rurales que durante un año no tuvieron clases, ¿no? Si no tenés seguridad, porque hoy muchos peones no quieren vivir en los establecimientos, quieren ir al pueblo por una cuestión de seguridad. Bueno, si todo lo que el Estado te tendría que brindar como condiciones en el ámbito rural para tener una vida medianamente digna, el Estado no lo priva y solo te exprime los recursos, bueno, es un tema complejo, ¿no? Pero es la razón de ser de las entidades estos temas, todos los que te mencionas, digamos, ¿no? Es el eje de nuestra acción gremial. Tengo dos últimas preguntas, si me permite, Ignacio. La primera tiene que ver como si ustedes están esperando una devaluación desde el campo,
¿O también forma parte del imaginario del gobierno? No, nosotros pretendemos que el peso valga lo que tenga que valer. Digamos, a ver, la brecha cambiaria no le conviene a nadie. Digamos, Ujú. es una distorsión que altera todo esquema productivo y en realidad toda economía, digamos, ¿no? Entonces, no estamos pregonando una devaluación. Entendemos que se debería proteger el valor del peso para no llegar a estas circunstancias donde lo que genera un productor argentino, un brasilero, un uruguayo, un paraguayo, es competitivo, para nosotros tenemos que ir a competir al mundo. De hecho, el agro es una de las pocas actividades en Argentina que los bienes que produce son competitivos en un mundo donde los principales centros de consumo nos quedan lejos, ¿no? O sea, Ujú. estamos lejos del mundo, o sea, tenemos un costo logístico importante y sin embargo, pese a ese costo y a la presión impositiva interna, seguimos siendo competitivos, ¿no? Entonces, ¿cómo competís con el mundo con esta disparidad cambiaria? Bueno, no estamos pregonando la devaluación, pero sí claramente la pérdida el deterioro del peso como moneda genera un perjuicio a todos los que tienen que hacer comercio exterior, lo mismo vale para Ujú. otros sectores, mayúsculo, ¿no? Así que obviamente es algo a resolver, ¿no? Bien. Bueno, finalmente le quería preguntar que quedó muy de manifiesto cuando fue la crisis del gasoil, crisis que no terminó, por cierto, pero que parece haberse morigerado un poco y en algunos otros acontecimientos, cierta distancia entre las bases y las dirigencias rurales. ¿A qué se debe esta distancia que se está produciendo y que hay reclamos contra los líderes de las entidades de parte del ruralismo, digamos? Es una buena pregunta, es parte de lo que nos toca analizar, lo que nos toca a cumplir roles. Yo creo en algún punto, a ver, debe haber muchos motivos, de hecho, antes que nada habría que ver por qué tan pocos productores están en las entidades, ¿no? Claro. Y esto ocurre en cualquier rubro, digamos, ¿no? En Argentina en general, la participación institucional es pobre en cualquier actividad, Sí, digamos, sí, en ¿no? la industria, Esa en el es, comercio, eh, en los clubes, pasa en todos lados. exactamente, pasa en todos lados, ¿no? Esto de no comprometernos con las instituciones es un defecto argentino, explicará a lo mejor parte de por qué nos va como nos va o por qué tenemos esa fragilidad institucional que después se ve reflejada a nivel político, ¿no? Pero sí es verdad que nos toca gestionar, a los que nos toca intermediar, las entidades por per se tienen que interactuar con el poder político y bueno, nos toca en esta etapa interceder ante un poder político nacional que poco entiende al campo y poco brinda al campo. Entonces Ujú. es una gestión condenada a la frustración en gran medida, ¿no? Y eso entiendo que genera un desgaste de los dirigentes y un desencanto en los productores asociados y no asociados. Pero para no eludir del todo la respuesta, puede ser que haya productores que entiendan que porque escuchamos a los productores no institucionalizados y hay productores que pretenden que las entidades tengan un rol mucho más vehemente con el gobierno. Hay distintos productores que pretenden a lo mejor que el proceder gremial sea de otro estilo. Bueno, esas matices a veces generan estos desencuentros y bueno, son reglas de juego y es entendible, ¿no? Bueno, permítame, le agradezco la amabilidad, permítame elogiarlo, la verdad que parece que estoy hablando con alguien de sociedad de Federación Federación Agraria y Agraria. no de sociedad rural, pero Bien. celebro su equilibrio. Nosotros como Sociedad Rural de Santa Fe participamos activamente de CARFE, que es la Confederación de Rurales de la provincia, y en Confederación Rural Argentina, CENCRA, y ahí tenemos, y hoy en día en todas las entidades hay productores de todos los tamaños, hay pequeños, grandes y medianos en las 4 entidades, digamos, Federación Agraria, esto es muy pintoresco, pero es la realidad, digamos, productores que antes eran 100 años atrás o 80 años atrás eran colonos, han pasado a ser propietarios y hoy son grandes propietarios, y propietarios que 80 años atrás eran grandes propietarios, bueno, por la división familiar, hoy han quedado siendo pequeños, bueno, ha mutado, digamos, ha quedado como un ideario esquematizado y hoy la realidad del campo es mucho más dinámica, de hecho hoy tiene más potencia un productor, a lo mejor no por la propiedad de la tierra, sino por el capital, por la maquinaria, por Claro. lo que fuera. El 70% de la agricultura se hace sobre tierras arrendadas, así que la dinámica del campo es mucho más compleja de lo que por ahí se la suele simplificar. Eso es lo interesante, es lo que se debería trabajar con las entidades para potenciar
esas individualidades que caracteriza a cada productor, porque cada productor es un mundo, como cada familia es un mundo, muchas empresas son familiares, así que imagínese lo diverso que es el ámbito rural y lo rico que es por ese tema, ¿no? Impecable, doctor Mántaras, no lo molestamos más, ha sido usted muy amable. No, por favor, ha sido un gusto, que tengan buena tarde. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Hablamos con el doctor Ignacio Mántaras, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe.